Capítulo 13. Era una mañana borrascosa y gris de febrero, casi exactamente 2 años después de aquel otro día de febrero, cuando había vendido mi televisor y me había lanzado a esta extraña aventura. Me hallaba detrás de las puertas de vidrio del vapor que hace viajes a Staten Island, sin comprender casi qué paso gigantesco acabábamos de dar hacia el cumplimiento de mi sueño. El mar estaba agitado y la espuma salpicaba el puente de la embarcación. Hacia estribor se divisaba a la distancia la Estatua de la Libertad, y me hallé pensando qué apropiado era que pasara frente a ella todas las mañanas, puesto que iba a Staten Island cumpliendo una misión específica y llena de esperanzas: alquilar oficinas para nuestro nuevo programa destinado a poner libertad a los jóvenes. Tenía una dirección en el bolsillo, dirección que sonaba apropiada también: Boulevard Victoria, 1865. Este lugar se me había sugerido como el sitio para establecer nuestra sede administrativa, pero cuando llegué a esta sede administrativa tuve que sonreír. Consistía en 3 habitaciones desaliñadas en un barrio que distaba mucho de ser elegante. Había una oficina externa, una oficina interna y un cuarto de despacho. Bien, señor, dije, siento un profundo agradecimiento que no es este un lugar lujoso. No sabría cómo comportarme en un sitio de lujo. La evangelización de la juventud tuvo sus comienzos en estos 3 cuartos. Teníamos un solo empleado a sueldo, yo mismo, y no recibía suficiente salario como para alquilar el cuarto más módico en la casa de pensión más barata. Puse un sofá junto a mi escritorio en la oficina del medio. Comía lo que podía cocinar en un calentador eléctrico o, en ocasiones especiales, mis amigos de Nueva York, compadecidos de mi delgadez, me invitaban a almorzar con ellos. Pero la parte más difícil de este arreglo era la separación de la familia. Gwen se encontraba en Pittsburgh con sus padres y ansiaba unirse a mí cuanto antes. Sé que lo que haces está bien, David, me dijo en una de nuestras conversaciones telefónicas, pero yo me siento sola. Gary está creciendo sin saber siquiera cómo eres. Acordamos que la familia se trasladaría a Nueva York tan pronto como terminara el año escolar para Bonnie y Debbie, aun si ello significaba tener que dormir en un banco en la plaza. Mientras tanto, comprendí que mi vida monástica tenía ciertas ventajas. La pequeña celda que me servía de casa era un lugar perfecto para la oración. No existían allí las comodidades físicas que me pudieran ofrecer alguna distracción. La habitación de 3 por 3 metros y medio tenía un escritorio, una silla de respaldo recto y duro y mi sofá. Descubrí que era un placer orar en este ambiente de austeridad, y todas las noches esperaba con anhelo la hora que antes había dedicado a mirar la televisión, de medianoche a las 2 de la mañana, como horas de renovación. Nunca me levantaba de mis rodillas sin sentirme refrescado, animado y saturado de nuevo entusiasmo. Aquellos primeros días eran emocionantes. Las iglesias de las Asambleas de Dios de la zona de Nueva York, tanto las de habla española como inglesa, me habían dado $1,000 para que iniciara nuestras labores. Empleé la mayor parte de este dinero realizando 2 experimentos. Al primero denominamos Operación Saturación. Se trataba de un programa de literatura destinado a alcanzar a todo estudiante de la escuela secundaria en los barrios turbulentos de la ciudad. En nuestra literatura abordábamos problemas como el hábito a las drogas, promiscuidad, la bebida, masturbación y riñas entre pandillas, ofreciendo ayuda basada en la Biblia. Trabajamos con ahínco en este programa, trayendo centenares de jóvenes de las iglesias locales para que participaran en la operación de distribuir nuestros folletos. Al completarse 3 meses de trabajo, sin embargo, no teníamos ni aún un puñado de jóvenes y muchachas que habían sido realmente transformados a raíz de nuestros esfuerzos. De manera que recurrimos a nuestro segundo experimento: televisión. Reuní unos 100 jóvenes y muchachas que habían pasado por dificultades, pero que habían resuelto sus problemas. Formamos un coro juvenil y durante 13 semanas consecutivas presentamos un programa de televisión. El formato era simple y refrescante. Los muchachos cantaban y luego uno de ellos, joven o señorita, narraba su historia. Nos sentimos muy animados por la calificación que recibió nuestro programa. Al parecer gozábamos de mucha popularidad entre los jóvenes de la ciudad. Pero surgió una dificultad. La televisión es cara. Jóvenes y niños de toda la zona metropolitana nos mandaban sus monedas para ayudarnos a sostener el programa, pero aún así, al final de nuestras primeras 13 semanas, debíamos $4,500.
Me parece que tendremos que cancelar la serie antes de que podamos medir realmente los resultados, le manifesté a nuestra comisión durante una reunión especial convocada para estudiar la crisis. Todos parecían estar de acuerdo. Queríamos continuar el experimento por otras 13 semanas, pero al parecer no había forma de hacerlo. De repente, un hombre se puso de pie en las filas de atrás. Nunca lo había visto antes. Vestía un cuello redondo y yo pensé al principio que era un sacerdote episcopal. Quisiera hacer una sugerencia, dijo este caballero. Se presentó a sí mismo. Era el reverendo Harold Bredesen, ministro evangélico de la iglesia holandesa reformada de Mount Vernon, Nueva York. He visto sus programas y tienen una cualidad refrescante que me gusta. Antes de que decidan cancelar los programas definitivamente, quiero invitarlos a que vengan a hablar con un amigo mío. Accedí con encogimiento de hombros, sin entender lo que pasaba, pero sabiendo lo suficiente respecto de los métodos extraños del Espíritu Santo como para preguntarme si él quizá estaba a punto de abrir puertas ante nosotros. Al día siguiente, Harold y yo fuimos a visitar a Chase Walker, un director de revistas de Manhattan. El señor Walker me escuchó atentamente la historia de nuestro trabajo y cómo comenzó. Parecía interesado, pero al final de la conversación también parecía perplejo. ¿Y qué es precisamente lo que ustedes quieren que yo haga?, dijo. Seré sincero, dijo Harold. Queremos $10,000. El señor Walker palideció, y yo también. Luego el señor Walker se comenzó a reír. Bueno, aprecio de cualquier manera el cumplido, pero sinceramente no dispongo de $10,000. Y recolectar dinero no es una tarea para la cual yo sea apto. ¿Cómo fue que pensaron en mi relación con esta necesidad? Realmente no puedo responder a esta pregunta, dijo Harold. Se apoderó de mí el sentimiento más extraordinario desde que supe que este programa podía ser cancelado, de que alguna forma usted tenía la clave. Toda vez que se pensaba del programa un nombre acudía a mi mente. Chase Walker. Nada más específico que eso. Harold hizo una pausa esperando. El señor Walker no dijo nada. Bueno, dijo Harold, desconsolado. Me equivoqué. Pero estos presentimientos, cuando me vienen en una forma tan definitiva, por lo general tienen un significado. El señor Walker se levantó de la silla, dando fin a la entrevista. Les comunicaré si tengo alguna idea. Mientras tanto, muchas gracias por compartir esta historia conmigo. Nos hallábamos ya en la puerta de su despacho, cuando de repente el señor Walker nos llamó. Gerald, David, esperen un momento. Nos dimos vuelta y entramos de nuevo al despacho del señor Walker. Algo extraño me acababa de ocurrir. Recibí hoy un telegrama que no entiendo. Comenzó a buscar entre sus papeles en el escritorio y lo encontró. Era un telegrama firmado por W. Clement Stone, presidente de la Combined Insurance Company de Chicago, un amigo del señor Walker. Pase por alto telegrama anterior, decía. Me encontraré en el Hotel Savoy Hilton el miércoles. Y hoy es miércoles, dijo el señor Walker. Pero yo no recibí el telegrama anterior. ¿Y por qué me hace saber que se encuentra en la ciudad cuando no teníamos ningún negocio entre los dos? Me hace pensar que tal vez su secretaria confundió mi nombre con el de algún otro. Walker miró en forma curiosa a Harold por un momento. Luego tomó una pluma y redactó una nota. Vaya al Savoy, dijo entregando la nota en un sobre sin cerrar. Pregunte por el señor Clement Stone. Si ha llegado, puede usar esta nota de presentación y vea lo que pasa. Léala si quiere. Lo hicimos, mientras esperábamos el ascensor en el pasillo. Estimado Clement, decía, quiero presentarte a David Wilkerson, que realiza una labor extraordinaria entre los jóvenes de la ciudad. David necesita $10,000 para su trabajo. Quizá quieras escuchar atentamente su historia, y si te interesa, ayúdale. Chase. Esto es lo más absurdo de que tengo noticias, le dije a Harold. ¿Piensa que debemos realmente visitar a este hombre? Claro que sí, dijo Harold. No abrigaba la más mínima duda en su mente. 20 minutos más tarde, llamábamos a la puerta de su departamento en el Savoy. Eran las 5:30 de la tarde. Un caballero acudió a la puerta atándose una corbata moñito. Evidentemente se estaba vistiendo para un banquete. ¿El señor Stone? El hombre asintió. Discúlpenos, pero tenemos una nota para usted firmada por Chase Walker. El señor Stone leyó la nota en la puerta y luego nos invitó a pasar. Parecía estar tan perplejo como nosotros respecto de la situación. Nos dijo que en pocos momentos debía bajar,
pero si queríamos hablar con él mientras se vestía, nos escucharía. 15 minutos después, el señor Stone estaba listo para partir y yo apenas había comenzado mi descripción de la evangelización de la juventud. Tengo ahora que irme, dijo el señor Stone con amabilidad. Pero si Chase Walker lo recomienda, es para mí suficiente. Su trabajo me interesa. Mándenme sus cuentas. Las pagaré hasta la suma de $10,000. Harold y yo nos miramos pasmados. Les ruego que me disculpen. El señor Stone se dirigió a la puerta. ¿Por qué no terminan la historia en una cinta magnética y me la envían? Les haré una visita la próxima vez que esté en Nueva York. Arreglaremos los detalles. Y se marchó. Los $10,000 se emplearon para pagar nuestra deuda, y también para pagar la segunda serie de 13 semanas, y para la película Vulture on My Veins, buitre en mis venas, relativa a los jóvenes adictos a las drogas en Nueva York. Pero con este dinero adquirimos algo más que una película y un programa de televisión. Adquirimos nuevo respeto para este ministerio. Se nos hacía cada vez más claro que la mano de Dios apoyaba nuestro trabajo. Mientras nosotros dejáramos que Él nos dirigiera, podríamos disfrutar de milagros a lo largo de nuestra senda. Capítulo 14. A pesar de los buenos informes y a pesar de la buena calificación que había alcanzado nuestro programa de televisión, al terminar el medio año de experimentar en esta forma de comunicación, comencé a sentir cada vez con más insistencia que estábamos perdiendo un ingrediente fundamental, el contacto personal. De manera que antes de que la segunda serie del programa de televisión terminara, yo comencé de nuevo a salir a las calles y a hablar con los muchachos y muchachas cara a cara. Tan pronto como lo hice, comprendí que había dado con la clave vital para trabajar con eficacia entre la gente. Jesús no tenía ni televisión ni la palabra escrita para ayudarle. Su ministerio era personal, cara a cara. Estaba involucrada siempre la cálida personalidad. Supe tan pronto como retorné a mi técnica original de salir a las calles, que también este era el método mío. De manera que todas las mañanas cerraba la puerta de mi despacho en el Boulevard Victoria, subía al vapor de la travesía y luego entraba en el subterráneo, y tan pronto como llegaba a Brooklyn, simplemente comenzaba a hablar con los muchachos con quienes me encontraba. Una y otra vez respondían. Podía observar el cambio que se producía ante mis ojos, como había ocurrido en el estadio Saint Nicholas. Pero cuanto más éxito tenía mi trabajo en la calle, tanto más comprendía que debíamos tomar una resolución respecto de la necesidad de organizar un sistema de visitas continuas a los jóvenes. Con la mayoría de los muchachos yo quedaba satisfecho si podía dejarlos establecidos en alguna buena iglesia local. Pero con los muchachos que pasaban por serias dificultades o que no tenían casa, se necesitaba alguna otra forma estrecha de comunicación y contacto. Una mañana, después de haberme bajado del vapor al pie de Manhattan, descendí las escaleras hasta el subterráneo que me llevaría a Brooklyn. A esta altura el subterráneo hace una curva, y en esa curva las ruedas rechinan furiosamente. Este lugar tendrá siempre especial significado para mí, porque fue allí, entre los chirridos del subterráneo, que de repente vi que adquiría forma mi viejo sueño. Surgió, plenamente desarrollado, en mi mente. La casa que había soñado, podría llamarse Centro de Rehabilitación para la Juventud, estaría ubicada en el corazón mismo de la zona más belicosa de la ciudad. Sería la sede para una docena o más de obreros que compartirían mis esperanzas respecto de los jóvenes que nos rodeaban. Obreros que se darían cuenta del maravilloso potencial y la trágica pérdida de estos jóvenes. Cada obrero sería un especialista. Uno trabajaría entre los muchachos de las pandillas, otro con los muchachos adictos a las drogas, otro entre los padres, otro con los niños. Habría obreras también. Algunas se especializarían en el trabajo entre las jóvenes miembros de las pandillas, otras con las jóvenes que tuvieran problemas de carácter sexual, otras con las adictas a las drogas. Allí, en el Centro de Rehabilitación para la Juventud, crearíamos una atmósfera tan cargada del mismo amor renovador que había observado en las calles, que el caminar dentro equivaldría a tener la convicción de que algo emocionante estaba en ciernes. Y aquí podríamos traer a los jóvenes y muchachas que necesitaban ayuda especial. Vivirían en un ambiente de disciplina y afecto. Participarían en los cultos de oración y en nuestros estudios. Observarían cómo los cristianos viven y trabajan juntos, y a ellos mismos se les asignarían trabajos. Sería un centro de reclutamiento, en donde se les prepararía para la vida del espíritu. En el verano del año de 1960, después de haber trabajado exclusivamente en la ciudad durante casi un año, comencé a expresar en voz alta mi sueño.
Durante viajes destinados a recolectar dinero, predicaba respecto de la necesidad. Entre nuestras iglesias en Nueva York, pinté el cuadro tal como lo había soñado, pero siempre se me respondía igual. David, este sueño tuyo tiene un inconveniente. Requiere dinero. Esta afirmación era exacta, naturalmente. Parecía que nunca teníamos más de $100 en nuestra cuenta corriente. Fueron necesarias las numerosas reconvenciones de Gwen para despojarme del temor de lanzarme a la empresa, en razón de que no tenía dinero. Gwen vino a Nueva York tan pronto como finalizó el año escolar en Pittsburgh. Allí un pequeño departamento cerca de la oficina en Staten Island. No es exactamente el Hotel Conrad Hilton, le dije a Gwen al llamarla por teléfono a larga distancia. Pero cuando menos estaremos juntos. Haz las valijas, puesto que viajo a buscarte. Querido, dijo Gwen, no me importa si tenemos que vivir en la calle, mientras vivamos juntos. Así que Gwen vino a Nueva York. Apiñamos todos nuestros muebles en 4 cuartos, pero éramos inmensamente felices. Gwen seguía de cerca todos los aspectos de nuestro nuevo ministerio. Estaba particularmente interesada en mi sueño de tener una organización de obreros que tuviera el centro de rehabilitación como casa propia. David, me dijo una noche, después de que yo me hubiera quejado de nuevo respecto de la falta de fondos, debiera darte vergüenza. Abordas este problema al revés. Tratas de recolectar el dinero primero y luego comprar la casa. Si procedes con fe, debieras consagrarte primero al centro de rehabilitación, David, y luego recolectar el dinero para su adquisición. Al principio me pareció que era la forma típica de pensar de una mujer, pero cuanto más meditaba en esta idea, tanto más me hacía recordar historias bíblicas. ¿No era siempre cierto que el hombre tenía que proceder primero, con frecuencia mediante un gesto que parecía necio, antes de que Dios realizara portentosos milagros? Moisés tuvo que extender su brazo en dirección al mar antes que sus aguas se dividieran. Josué tuvo que tocar trompetas antes de que cayeran las murallas de Jericó. Quizá yo tuviera que consagrarme a la compra del nuevo centro de rehabilitación antes de que el milagro ocurriera. Me reuní con mi comisión central, que era realmente un nombre pomposo para designar al grupo compuesto por 6 ministros y 3 laicos, todos ellos hombres de una maravillosa visión espiritual, que estaban interesados en los jóvenes lo suficiente como para dedicar sus horas a nuestra organización. Les hablé de la creciente necesidad de un hogar en donde los miembros de las pandillas y los adictos a las drogas podían reunirse con obreros cristianos. Les hablé respecto de los sentimientos de Gwen en el sentido de que debíamos comprometernos primero a comprar una propiedad y luego buscar la manera de pagarla. La comisión estaba dispuesta a seguir esa sugerencia. Podemos considerarlo un experimento de fe, sugirió Arturo Graves, uno de los ministros evangélicos que integraba la comisión. A continuación damos la secuencia de acontecimientos que siguieron de inmediato a nuestra decisión. El día 15 de diciembre de 1960, a las 2 de la mañana, mientras me hallaba profundamente absorto en la oración, recibí una nítida y repentina impresión de que había una calle especial en Brooklyn en la cual debíamos investigar. Sabíamos que nuestro hogar debía estar situado cerca del corazón de la perturbada zona de Bedford-Stuyvesant, de manera que habíamos estado haciendo nuestras primeras investigaciones transitorias a lo largo de la calle Fulton. Pero ahora acudía el nombre de la avenida Clinton. De inmediato tomé un mapa y localicé la calle. Allí estaba, una línea negra sobre un pedazo de papel, pero tracé un círculo alrededor de ella como si ya estuviera resuelto que iba a ser la futura dirección del centro de rehabilitación. Al día siguiente, llamé a varios miembros de la comisión y acordamos que nos reuniríamos en la avenida Clinton para ver qué clase de casas estaban en venta. Antes de salir, llamé a Pablo Dilena, nuestro tesorero, y le pregunté cuánto dinero tenía la organización en caja. ¿Por qué?, preguntó Pablo. Bueno, estamos pensando ver algunas casas en la avenida Clinton. Excelente, dijo Pablo. En este momento tenemos un saldo de $125.73. ¿No le preocupa? No, si nuestro experimento nos resulta, lo mantendremos al tanto. La primera casa que miramos parecía adecuada para nuestras necesidades. Era un edificio viejo con un deteriorado letrero que decía «Se vende» puesto al frente, y aunque el aspecto general era algo deprimente, cuando menos el precio de $17,000 parecía razonable. Un anciano nos mostró el lugar. Las negociaciones progresaron hasta discutir las condiciones de pago, y estas condiciones parecían buenas.
Regresamos preguntándonos con qué rapidez todo esto había trascendido. Pero cuando volvimos al día siguiente, el anciano comenzó a poner dilaciones. Las cosas continuaron así por varios días hasta que finalmente comenzamos a preguntarnos si quizá no debíamos mirar en otra parte. De manera que decidimos investigar otra casa en la avenida Clinton que tenía un letrero "Se vende" en la ventana. Había consultado sobre nuestro dinero en caja. Me habían informado a cuánto ascendía nuestro capital. Teníamos ahora menos de $100 en el banco. Y esta vez, en lugar de mirar una casa que costaba $17,000, estábamos hablando con el dueño de una propiedad de $34,000. Había sido un sanatorio particular. En muchos aspectos este edificio era ideal para el centro. Estaba completamente dotado de camas, oficinas y comodidades para el personal. El hombre nos rebajó el precio mientras le hablábamos. Estaba a punto de firmar el contrato, aun cuando teníamos solamente $100 en el banco, y aunque el edificio era húmedo y tenía un aspecto frío de institución. Antes de tomar decisión alguna, dijo Dick Simmons, un joven ministro presbiteriano que integraba nuestra comisión, tengo la llave de una casa en la vereda de enfrente. Yo creo que debemos mirarla primero. ¿Cuánto vale?, le pregunté. Dick vaciló. Vale, $65,000. Espléndido, dije. Cada vez que miramos una casa nueva, el precio sube y nuestro capital baja. Estábamos pensando en comprar una casa de $17,000 cuando teníamos $125 en el banco. Después miramos una casa de $34,000 cuando teníamos $100. Y ahora vamos a ver una de $65,000. Debemos haber pagado algunas cuentas grandes. La casa de $65,000 era una mansión. Debo admitir que el corazón me dio un salto cuando la vi. Era una casa majestuosa, de estilo gregoriano, construida de ladrillos rojos y de un aspecto tan sólido como Monticello. Qué sorpresa nos esperaba, sin embargo, cuando entramos. Jamás en mi vida he visto tanto desorden. La casa había estado desocupada durante 2 años. Con anterioridad, los estudiantes de una universidad vecina la habían usado como una combinación entre posada de mala muerte y casa de mancebía. Un viejo ermitaño vivía ahora en el lugar, ilegalmente. Se trataba de uno de estos ancianos que para sentirse seguros se rodean de trastos viejos e inútiles. Tenía todas las habitaciones de la casa atestadas de diarios, botellas rotas, armazones rotos de paraguas, cochecillos para niños y trapos viejos. Todas las mañanas salía con un carrito de mano, recogiendo así basura de los tachos de los vecinos, que luego traía a la casa y allí la apilaba. Supongo que técnicamente era el guardián casero, pero hacía mucho tiempo que los dueños habían dejado de esperar nada de él. La mayor parte de los caños de agua estaban rotos. El revoque se desprendía del techo y paredes. Los pasamanos estaban sueltos y a punto de desplomarse, y las puertas habían sido arrancadas de sus bisagras. Pero al examinar la casa, uno podía darse cuenta de inmediato que ésta había sido una mansión realmente espléndida. Tenía el edificio un ascensor particular que iba al segundo piso. Había toda una sección destinada a dormitorios de la servidumbre. El sótano era seco y sólido, así también como las paredes. Recorrimos la casa, a través de aquellos tristes escombros, silenciosos hasta que de repente, con una voz sonora y alta, casi como si estuviese predicando, Harold Bredesen, el pastor de la iglesia holandesa reformada de Mount Vernon, dijo: «Este es el lugar que Dios quiere para nosotros». El tono perentorio de su voz tenía la cualidad de profecía. Esa nota de urgencia y de seguridad que se trasuntaba en su voz me acompañó durante los días siguientes, y tuvo mucho que ver, según creo, con la clase de experimento que a continuación hicimos. Cuando Dick Simmons habló con los propietarios al devolver las llaves, les dijo francamente que el precio de $65,000 quizá fuera apropiado para ese edificio en perfectas condiciones. ¿Pero habían visto la casa últimamente? Los dueños rebajaron el precio. Dick continuó hablando. Los propietarios bajaron un poco más. Antes de que los dueños afirmaran con vehemencia que no rebajarían ni un centavo más, Dick había logrado que rebajaran el precio a $42,000. Y bueno, le dije a Dick, es un gran negocio. Todavía tenemos $100 en el banco. En realidad, según creo, yo no estaba tan ansioso de comprar la propiedad en la avenida Clinton 416.
Había tanto trabajo que hacer en el edificio que se necesitarían varias semanas de labor para dejar el edificio habitable. Estaba deseoso de proseguir la labor creadora del centro y no pasar mis horas refaccionando un viejo edificio. Por otra parte, si este edificio iba a ser para nosotros, ¿quién era yo para objetar? Antes de dar otro paso más, quería estar seguro de que procedíamos según la voluntad de Dios. De manera que esa noche, durante mi hora de oración, presenté el asunto ante el Señor. Señor, dije, tú me has ayudado en el paso a hallar tu voluntad dándome una señal. Pensé en aquella época cuando le pedí a Dios ayuda para decidir si debía aceptar el pastorado en Phillipsburg o no, o si debía vender el televisor o no. Quisiera pedirte permiso, Señor, para hacer otra prueba. Al día siguiente fui a la iglesia Glad Tidings y tuve una larga conversación con la señora Mary Brown, copastora con Stanley Berg de aquella hermosa iglesia. Discutí con ella de nuevo nuestras necesidades, la razón que nos motivaba a procurar la adquisición de un centro, y le describí el edificio que habíamos encontrado. David, me dijo la señora Brown, esto me parece bien. Si fuera a comprar la casa, ¿cuándo necesitaría el dinero de seña para firmar el contrato de opción? Dentro de una semana. ¿No quiere venir a nuestra iglesia el domingo por la tarde? Por la tarde no es una hora muy oportuna, lo sé, y tan cerca de la Navidad, pero puede venir si quiere. Era una oportunidad extraordinaria, y de muy buena gana le respondí afirmativamente. Pero aún así, le había pedido a Dios un milagro. Yo quería saber con seguridad que todo esto figuraba en nuestros planes. Sabía que la suma mayor de la iglesia Glad Tidings había recolectado para las misiones domésticas en un solo culto $2,000. Necesitábamos más del doble de esa cantidad. Debíamos pagar por adelantado el 10% del valor de la casa, suma que ascendía a $4,200. Pero, Señor, dije esa noche en oración, si tú quieres que yo tenga ese edificio, puedes hacérmelo saber con seguridad, permitiendo que recojamos esa suma en una sola tarde. Esto era difícil en sí, pero como Gedeón hice las cosas más difíciles aún. Y además, Señor, permíteme que recolecte esos fondos sin tener que mencionar cuánto necesitamos. Hice una pausa. Y todavía, dije, haz que pueda recoger esa suma sin hacer siquiera un pedido, que sea algo que la gente quiera hacer de propio corazón. Bueno, después de haber puesto todas esas condiciones ante el Señor, me sentí algo necio. Era evidente que en realidad no quería adquirir ese edificio cuya limpieza demandaría tanto trabajo, pero había hecho mi oración y esperé lo que ocurriría. Y llegó aquel domingo por la tarde, el domingo antes de la Navidad, en 1960. Prediqué un sermón muy sencillo. En forma deliberada, traté de que fuera tan desapasionado y concreto como pude. Presenté nuestro problema y nuestras esperanzas, y narré las historias de unos pocos muchachos que habíamos ya alcanzado. Al final de aquel servicio religioso dije, amigos, no voy a hacer un llamado emocional. Quiero que esto sea del Espíritu si es que va a hacerse. Él sabe cuánto necesitamos. Me voy a retirar ahora y bajo al subsuelo. Si se le ocurre a alguno darme dinero para esta labor, tendré gusto en verlo. Y así, saliendo por la puerta de atrás, bajé al subsuelo. Me senté allí, detrás de un viejo púlpito, y comencé a esperar. Jamás me olvidaré del horror de aquellos minutos que pasaban lentamente. Me bañó un sudor frío, lo que me sorprendió. No me había dado cuenta hasta entonces cuánto quería en realidad aquel edificio de la avenida Clinton 416. Pasó un minuto y no se oían pasos en las escaleras. Pasaron 2 minutos. 5. Transcurrieron 10 largos minutos y yo había perdido las esperanzas. Me sentía más bien contento de que todo había pasado. Cuando menos sabía que la prueba que había presentado ante el Señor había dado resultados. Y en ese momento la puerta que daba al final del pasillo se abrió suavemente, y entró una ancianita, muy ancianita. Atravesó el cuarto con lágrimas en los ojos. Reverendo Wilkerson, me dijo, he estado orando durante 15 años para que se inicie un trabajo como el que usted mencionó. Aquí tiene $10. Es todo lo que puedo dar, pero sé que se multiplicará y que será poderosamente usado. Pero antes de que ella saliera del cuarto, la puerta se abrió de nuevo y un hombre la abrió de par en par y la apuntaló con una silla.
y la gente comenzó a entrar, formando un continuo desfile. La persona que vino a continuación era una señora de unos 50 años de edad, y me dijo: Reverendo Wilkerson, la Casa de Previsión Social me ha pagado cierta cantidad de dinero. Quiero dárselo a los muchachos. Quedé completamente anonadado. Jamás había visto algo semejante. A continuación llegó un hombre. Me dio $200. El siguiente me dio 300. Vino luego un niñito y me dijo que tenía solamente 14 centavos, pero añadió: Dios está en esto. Le doy todo lo que tengo. Cada uno parecía tener una cantidad específica que debía dar. Una maestra de escuela, Pat Rungy, vino y me dijo: David, yo no gano mucho dinero, pero sí trabajo entre los jóvenes como usted lo hace, y sé contra qué tiene que luchar. Si me recibe un cheque con fecha adelantada, quisiera donar $25. La fila de gente tardó 15 minutos en pasar y dejar el dinero en el escritorio, pero cada uno me dio más que dinero simplemente. Me dio ánimo, y por sobre todas las cosas, esas contribuciones producían verdadero gozo al contribuyente, de manera que yo también sentía gozo. Cuando finalmente el último salió del cuarto, recogí la pila de billetes y cheques y la llevé a la oficina de la señora Brown, y allí lo contamos. ¿La cantidad? $4,400. Le dije a la señora Brown las pruebas que había presentado al señor. Ella estaba tan entusiasmada como yo. No cesaba de calificar al acontecimiento como un milagro, y una y otra vez se refería al hecho de que la Iglesia jamás había presenciado algo semejante. Ella estaba más convencida que nunca de que Dios bendecía el proyecto. Lo único que no le confié a la señora Brown era mi perplejidad ante la suma extra de $200 que habíamos recibido. Habíamos pedido la cantidad de $4,200, que era lo que debíamos dar por adelantado para cerrar el contrato de opción, y habíamos recibido 4,400. Supongo que era infantil de mi parte esperar que el milagro fuera tan exacto. Pero ¿por qué se nos daba $200 de más? ¿Era esto una expresión de la abundancia divina o de algún rebasamiento celestial de riquezas? ¿Se trataba de un error de suma o alguien había firmado un cheque que no se podría cobrar? Nada de esto. Cuando se hicieron todas las cuentas, quedó en evidencia que simplemente se nos habían dado $200 más de lo que habíamos pedido. Días después, discutía con nuestro abogado, Julio Fry, respecto del costo de los trámites de hacer efectivo aquel pago por adelantado de $4,200. David, ¿tiene usted el cheque por $4,200? Entregué el cheque con una oración de agradecimiento. Julio se movió intranquilo en la silla como si tuviese algo desagradable que decirme. Usted sabe, naturalmente, que yo no le cobro nada por mis honorarios. Era extraño que me dijera esto. Julio integraba nuestra comisión y yo había supuesto siempre que nos donaba su trabajo. Pero será necesario remunerar a los otros abogados, y luego hay... ¿Qué es lo que me quiere decir, Julio? Necesitamos más dinero, y tendremos que tener el cheque cuando cerremos el trato. ¿Cuánto dinero, Julio? $200. El dinero correspondiente al resto de los $12,000 que habíamos acordado pagar al contado nos llegó en una forma igualmente singular. El domingo siguiente, en Bethpage, Long Island, una congregación a la cual yo había expuesto de nuestro trabajo pasó al frente al terminar la reunión y me dio $3,000. A la semana siguiente, Arturo Graves me llamó para anunciarme una decisión que había tomado su iglesia. David, me dijo, la junta de mi iglesia ha resuelto enviarme el día de la firma del contrato con un cheque en blanco. Usted puede llenarlo por la cantidad que necesita para cerrar el negocio. Y de esa manera es como el Señor nos proveyó del dinero que necesitábamos para la creación del centro de rehabilitación. Hasta el último centavo, Dios nos proveyó. El día que se nos entregaron las llaves de aquella hermosa mansión georgiana a la avenida Clinton, le dije a mi esposa: Gwen, tenías razón. Se necesitó una mujer para que nos señalara el camino. ¿Te das cuenta de que al mes que me instaste a que diera el paso de fe, hemos reunido $12,200? Gwen estaba tan contenta como yo. ¿Cuándo se vence la siguiente hipoteca?, me preguntó. No lo será hasta el próximo otoño. La fecha parecía distante. No tenía idea alguna del año tremendo que nos esperaba. Un año que nos tendría tan ocupados y a un ritmo tan vertiginoso y presa de tanto asombro que la llegada del otoño
con el vencimiento del pago de la segunda hipoteca por $15,000, se produciría con devastadora rapidez.